señores, seguimos con el doctor Juan Faropa, integrante de la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Yo mencionaba recién, Juan, tus experiencias en el exterior. Y mencionaba concretamente que has participado como consultor o como integrante de mesas a nivel internacional de diversos temas relacionados con los derechos humanos. Hoy el tema de derechos humanos tiene muchas aplicaciones y creo que todas ellas legítimas en nuestro país, ¿verdad? Pero hay una de ellas que de pronto incentivada por episodios que en sí mismos son muy conmovedores, como el episodio ocurrido el pasado fin de semana en un local de La Pasiva, con la muerte de una persona muy joven de 34 años, 5 hijos. La gente se ve y la sociedad se ve como sacudida. ¿Qué aspecto de esta temática está relacionado, por ejemplo, con esta institución? ¿O qué visión podemos tener a partir, incluso de tu experiencia personal, propia, de lo que nos está pasando, del momento que estamos viviendo? Bueno, en la actualidad, desde hace ya algunos años, aquellos derechos humanos que están más vinculados con situaciones de violencia o con hechos criminales, es uno de los temas más recurrentes que se hace presente en forma permanente. Evidentemente, la violencia y el delito afecta desde diversas dimensiones el goce de los derechos humanos de la población. Y esto se da tanto cuando desde el Estado no se cumple con la ley, se actúa en forma arbitraria o abusiva, cuando el Estado detiene arbitrariamente, cuando el Estado tortura, cuando el Estado no tiene un sistema carcelario adecuado, etcétera, como también cuando no existen políticas públicas que puedan disminuir el riesgo de que podamos ser víctimas de un hecho de violencia o de un hecho delictivo cometido por particulares. Claro. Sin lugar a dudas, el sujeto que responde por los derechos de todos es el Estado. El Estado es el sujeto internacionalmente reconocido en cuanto a sus obligaciones de garantizar la vigencia de los derechos humanos de todas las personas que viven en su territorio. Y cuando me refiero a todas las personas, me refiero a todas las personas. Cuando una persona comete un delito, por más atroz que sea, tiene derecho a ser tratado de acuerdo a lo que establece la ley, lo que establece la Constitución, lo que establecen los tratados internacionales, que no significa esto que la protección de los derechos humanos de quien comete un delito grave lleva de la mano a la impunidad de esa persona. Ya hemos conocido muchas formas de impunidad y obviamente no se puede tolerar ninguna forma de impunidad, ni la impunidad que viene del Estado, ni la impunidad que viene de particulares que actuando individualmente o en forma organizada pueden afectar la vida, la libertad, la propiedad, la seguridad de una persona o de un grupo de personas. Pero de la misma manera que el Estado tiene obligaciones específicas para cumplir con quienes violan la ley, también tiene, y por supuesto, obligaciones muy claras respecto a toda la población. ¿De qué manera el Estado cumple con esas obligaciones? Bueno, fundamentalmente a partir de la implementación de políticas públicas que tengan que ver con un aparato administrativo de calidad, un aparato institucional de calidad, con una policía de calidad, con un poder judicial de buena calidad, con un sistema penitenciario de buena calidad, es decir, con herramientas que le permitan la primera intervención con respecto al delito y la violencia. También cumple con una política pública que tenga previsto un marco jurídico, un marco legal, que sea adecuado para la prevención y la sanción del delito y de la violencia. Y también es fundamental que el Estado tenga políticas de prevención a mediano y largo plazo que puedan ir disminuyendo el impacto que tiene la reproducción permanente de hechos violentos y delictivos, que muchas veces se da en forma permanente, en forma generacional, a partir de una mayor tolerancia que está experimentando nuestra sociedad hacia determinada forma de violencia. Entonces, lo que quiero decir en síntesis y para que quede más claro es que no es cierto que la defensa de los derechos humanos solamente ampara a quienes violan la ley, a quienes cometen un delito. No es cierto que
que los derechos humanos son solamente los derechos humanos de los delincuentes, como se dice normalmente. Los derechos humanos son uno solo, son los mismos, los de una persona que viola la ley y los que no, y de quien no la viola. Todo el mundo tiene derecho a ser tratado en una democracia y en un Estado de Derecho de acuerdo a la forma como se comporta. Juan, siempre se ha dicho que la justicia y los organismos de seguridad van detrás del delito, que el delito siempre va adelante, que esta ha sido una historia que se ha repetido a lo largo de las épocas más recientes del ser humano. Y no estoy hablando del Uruguay, estoy hablando a nivel general. Sí. ¿Tenemos una idea clara de qué es lo que debemos hacer en instancias tan dramáticas como la que estamos viviendo en el Uruguay? Yo no sé si las circunstancias son tan dramáticas, a ver si me puedo hacer entender. Tampoco le quiero quitar dramatismo. Me parece que hay una percepción muy pesada de que los uruguayos hemos perdido una forma de convivencia que era muy cara entre nosotros. Que hemos perdido, digamos, consideración hacia el otro. Y que transgredimos, y a partir de la transgresión nos metemos, digamos, en una cantidad de expresiones que son muy agresivas, especialmente, por ejemplo, en el caso que estamos hablando ahora, en el caso que vemos de, por ejemplo, de los jóvenes infractores o de los delincuentes violentos. Tú me decías, ¿qué se puede hacer? Y yo te repito esa misma pregunta, ¿qué se puede hacer? Bueno, ¿todo progreso va a ser lento en este sentido? Yo creo que lo primero que se tiene que hacer es, de parte de quienes tenemos la posibilidad de formar opinión o de brindar nuestras opiniones a la sociedad, como de quienes tienen también responsabilidades institucionales o responsabilidades políticas, es tratar de ver justamente este fenómeno en su real dimensión, en la gravedad y en la seriedad que tiene, a los efectos de no transmitir la falsa impresión a la gente que esto es algo que se puede resolver fácilmente y que si no se resuelve es porque el ministro, la ministra, sí, o el juez o la jueza de turno es un inepto o no lo quiere hacer. Claro. Entonces, una política pública sobre seguridad requiere transparencia, requiere acuerdos políticos fuertes, porque no es una solución milagrosa que cualquier partido, sea del color que sea, de centro, de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, pueda resolver en poco tiempo. Porque la situación de violencia y de inseguridad que se vive en Uruguay y en toda la región responde a factores generadores que se han desarrollado durante muchísimo tiempo. Las soluciones no pueden ser rápidas. Ahora, la gente demanda soluciones rápidas. Yo estoy seguro que desde la política, un actor político no puede hablar con la gente diciéndole, mire, esto va a demorar, porque la gente le está pidiendo soluciones ya. Para quien está en un cargo de gobierno, en un cargo legislativo, tiene esa presión, esa demanda social. Por lo tanto, es lo que yo planteaba. Desde mi punto de vista, la respuesta que tiene que venir desde la institucionalidad del Estado es una respuesta que simultáneamente atienda esas tres áreas. Repito, simultáneamente, no una antes que la otra. Las tres áreas tienen que ver, lo digo una vez más, con el sistema operativo que tiene el Estado, es decir, transmitirle a la gente que hay una buena respuesta por parte de la policía, que se la atiende adecuadamente cuando la policía demanda los servicios policiales, que hay una capacidad de ir un poco por delante de los hechos, lo que implica el desarrollo de acciones de disuasión desde el punto de vista policial, pero también que hay un sistema judicial que funciona, que hay un sistema penitenciario que funciona de acuerdo a determinados objetivos, es decir, bueno, fundamentalmente tratando de evitar que se siga reproduciendo la violencia y el delito, pero al mismo tiempo revisando permanentemente la legislación, pero no de forma tal que la legislación sea una especie de galera de mago donde salen soluciones milagrosas para resolver los problemas. La ley es fundamental, pero solamente cambiando la ley no resolvemos el tema. Y a la vez con medidas de tipo preventivo que tienen que involucrar a todo el Estado y también a la sociedad civil organizada, porque es fundamental, desde mi punto de vista, una atención más focalizada, más personalizada con respecto a un determinado grupo de personas que están involucrados en una espiral de delito, en una espiral de violencia, y que de ahí no salen y no pueden salir por sus propios medios.
ya sabemos que el sistema carcelario está en crisis desde hace muchos años. Sabemos que la cárcel como solución también está siendo cuestionada, no solamente en Uruguay, sino en muchos otros países. La cárcel, por más dura que sea, no sirve para nada si cuando una persona sale después de cumplir su condena, no se encuentra acompañada, no se encuentra siendo objeto de un seguimiento, pero no un seguimiento policíaco solamente, sino de un seguimiento de parte de todas las instituciones del Estado que son competentes para que esa persona no tenga como única oportunidad, única posibilidad, después que sale de la cárcel, volver a delinquir. Que es una tendencia natural y lo va a hacer. Lamentablemente las cosas son así y no como uno quiere que sea. Lo va a hacer si no tiene al menos la oportunidad o la posibilidad de sentirse acompañado, de sentirse orientado y de sentirse controlado en el buen sentido de la palabra, el control en el buen sentido de la palabra. Claro. Dónde está trabajando, si tiene trabajo, ayudarlo a conseguir un trabajo de calidad, cuál es su relación familiar, cuál es su grupo de mayor confianza a nivel de amistades, etcétera, etcétera, ayudarlo a salir de ese círculo como una forma de comenzar a cortar la espiral de violencia, ¿no? Qué extraordinario que esto se esté dando en un momento en donde los niveles de desempleo en el Uruguay son bajos, sí, donde hay empresarios que señalan que han debido pagar incluso por encima del laudo, porque hay una circulación de trabajadores hoy sí, muy grande. ¿Cómo qué contradictorio es una cosa claro, con la otra, ¿no? Claro, bueno, en realidad no es contradictorio. Los factores económicos son solamente una parte de los factores que generan el delito y la violencia. Si fuera tan fácil, obviamente, el país tiene un desempleo, como tú decías, récord en cuanto a la disminución Sí, sí. Del paro, la economía está funcionando más o menos con sus dificultades, sus altibajos, pero sin duda más allá de la crisis internacional hay niveles de crecimiento que se siguen dando, ha bajado la pobreza, ha bajado la indigencia, los niveles de consumo son altos. Entonces uno diría, si el delito solamente respondiera a esto, en el actual escenario, esto debería estar solucionado. Pero el delito no responde a un solo factor. Este sí es un factor importante. Cuando estos niveles son atacados o son impactados, como sucedió en el país no hace mucho tiempo, eso sin lugar a dudas tiene una consecuencia. Pero desde mi punto de vista, el principal problema que está atravesando nuestro país, y no solo nuestro país, es un tema que se está reproduciendo a nivel internacional, tiene que ver con un profundo cambio cultural que se está procesando actualmente, que comenzó a procesarse hace más de 20 años, lo que pasa que es muy difícil poderlo analizar cuando uno está en la cresta de la ola, cuando somos protagonistas de este nuevo cambio, y que lleva a una actitud mucho más individualista de parte de los seres humanos, una pérdida de credibilidad en los grandes objetivos colectivos, sociales, y eso implica una falta de valoración del otro. Sí. La falta de respeto por el otro lleva a la falta de respeto por la vida del otro, por el otro como una persona, por el otro como un ser humano. Entonces, cuando yo quiero algo y lo quiero ya, no me importa si hay alguien en el medio, y en lugar de buscar otra forma de ganarme ese objeto del deseo, no tengo ningún inconveniente, hasta si tengo que matar a alguien para obtenerlo rápidamente lo hago. Esto también tiene otras manifestaciones, la violencia en el tránsito, las actitudes casi suicidas de muchachos jóvenes que corren picadas o que se tiran con las motos con las luces apagadas por la ruta. Es decir, hay un desprecio por la propia vida, por nuestra propia vida, lo que lleva a que no valoremos tampoco la vida de los demás. Entonces, lo que antes era cometer un hurto por X razones, hoy se puede convertir en matar para poder obtener rápidamente lo que quiero tener. Entonces, eso va a implicar una batería de medidas que tienen que darse en forma simultánea y que van a requerir un consenso político y social muy importante. La buena voluntad de todos. Sin duda. Sí. Señores, como siempre, ha sido muy interesante dialogar con el doctor Juan Faropa, integrante de la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, además de todas las cosas que señalábamos en el comienzo. Buena suerte, Juan, y hasta pronto. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Jorge. Hasta pronto.